Y bien, estamos entonces con Ricardo Briceño, presidente de CONFIEP. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, este foro, Regiones 2009, se ha informado que se ha presentado 800 proyectos valorizados en 60.000 millones de dólares, que me parece pues una, no sé, ya una cosa casi fantasiosa, ¿no? O fantástica. No sé si realmente esos 800 proyectos están en condiciones de ser realmente pues financiables, vendibles. Son proyectos en los que interviene el sector privado, son asociaciones público-privadas, son proyectos públicos. ¿Cuál es el estado de esos 800 proyectos? Bueno, yo creo que llamarlos proyectos es algo que no es correcto. Son ideas, son perfiles, son menciones de potenciales negocios o potenciales inversiones. Un proyecto es algo mucho más desarrollado, ¿no? Donde hay un estudio de prefactibilidad o factibilidad. En este caso hay un poco de todo. La verdad es que hay algunos proyectos conocidos y otras ideas de potenciales inversiones en cada una de las regiones del país. No. El grado de estudios que tiene cada uno de ellos es muy, muy diferente. De acuerdo. Entonces, ahora, por supuesto, el tema permanente es la capacidad de gestión de los gobiernos regionales, locales y del propio gobierno central, porque revisando los avances, creo que las regiones incluso están más avanzadas que el gobierno central. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso es simplemente es mucho dinero para lo que pueden hacer. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad el problema es el problema de esta descentralización acelerada, precipitada, esta regionalización con 26 gobiernos regionales y miles de gobiernos locales. La capacidad de gestión de los gobiernos regionales es limitada. Por otro lado, hay algo que se ha pasado, como tú dices, 10 minutos del discurso del presidente, pero él dijo algo también muy importante. Los gobiernos regionales hacen cientos de proyectos o plantean cientos de proyectos y tienen que administrar cientos de expedientes técnicos. Como no tienen capacidad, muchos de ellos no se llevan o están cuestionados, etcétera. Y digo, ¿por qué no se concentran en hacer unos cuantos proyectos? Y menciono, por ejemplo, el caso de Lambayeque, donde hicieron 2 o 3 proyectos y van en 90% o 80% de ejecución del gasto, porque administrar 3 proyectos grandes es mucho más sencillo que administrar 120 proyectitos pequeños, ¿no? Entonces, creo que ha sido una buena reunión y espero que los gobiernos regionales, aunque están al final de su mandato, ¿no?, reflexionen sobre el rol y la obligación que tienen los gobiernos regionales, porque es mandato de la ley, de atraer y promover la inversión privada. Justamente el presidente de los gobiernos regionales, el señor Ordóñez, dijo que era su función atraer la inversión privada, pero dijo que tenía que traerse con ciertas condiciones, etcétera, y el presidente dijo lo que hemos visto. Señores, ustedes tienen que promover la inversión privada y no pueden ustedes estar cuestionando por una u otra cosa aspectos muchas veces técnicos de altísimo nivel sin la capacidad técnica de cuestionamiento. Y yo creo que esto está sucediendo mucho en nuestro país. La suposición que una inversión de esta va a afectar el medio ambiente es suficiente para que se movilice la población, para que se pare el proyecto, para que se ahuyente, se atemorice al inversionista. Y eso es algo en el cual, en algunos casos, hay que decirlo, han participado los propios gobiernos regionales. Por ejemplo, el tema de Tía María, que es una inversión muy importante de la Southern, ¿no es cierto? Correcto, en Arequipa, en el Valle... Cocachacra. En Cocachacra. Es una mina de cobre muy, muy importante. Sin embargo, ha sido ese proyecto rechazado por la población. Ha habido una suerte de consulta que se ha organizado ahí extraoficialmente y el rechazo es casi unánime. ¿Qué pasa ahí? Quizás la empresa no se ha preocupado tampoco de informar, o es el gobierno regional el que no apoya tampoco. A ver, Jaime, cuando decimos el rechazo es casi unánime, ¿de quién? Y yo creo que casi todos recordamos el caso de Tambo Grande, por ejemplo. En el año 2001 se hizo una enorme movilización de que no haya inversión minera en Tambo Grande. Y eran los muñequitos del ceviche sin limón. Las ONGs ambientalistas hicieron una consulta popular también, en consulta, por supuesto, donde trajeron a la gente directamente involucrada, a la cual con anterioridad le habían dicho que si había mina perdían su producción de limones. Evidentemente el resultado era previsible, el 98% dice que no.
Hoy día, en Tambo Grande existe minería ilegal, minería informal, en las peores condiciones, una depredación terrible ambiental, trabajo de niños. Parte de la misma población que rechazó se ha convertido en mineros. Son ellos mineros ilegales. ¿Y dónde están las ONGs? Se van a Cocachacra a decirle a la población que la inversión que va a hacer la SAODEN va a contaminar, va a quitarles el agua, etcétera. Cuando hay un discurso de ese tipo, señor, le van a quitar el agua, van a extraer el agua y van a secarle su... Si yo dependo del agua, obviamente tomo mis precauciones, claro, sea o no sea verdad, me opongo. Y después te llaman a votar. Claro. Entonces, claro, ¿quién vota? Aquel al que se le ha dicho que le van a quitar el agua. ¿Con qué prueba? Con ninguna. Y lo malo es eso, que se permiten este tipo de acciones en contra. Pero no habrá un déficit de concreta. Información de la... Claro, reconozco que es mucho más fácil decirle a la población, oye, te van a quitar, por si acaso, no aceptes esto porque te pueden quitar el agua, o te van a quitar el agua, o te la van a envenenar. Es mucho más fácil ese discurso que el otro, convencerle que no va a ser así. Así es. Pero con mayor razón para que haya un trabajo mucho más fuerte de convencimiento. De repente no lo ha habido. Probablemente no, y eso hay que reconocerlo. Pero no sé si recuerdas, hace unos años una señora dijo que caían unas gotas de mercurio por el caño de su casa. Sí. Y era físicamente imposible. Sin embargo, apedrearon las oficinas de Yanacocha porque el mercurio corría por las cañerías de Cajamarca. Esos son el tipo de discursos que no pueden ser aceptados. Y ahí es donde la empresa tiene que salir, obviamente, pero también las autoridades locales y regionales tienen que salir a desmistificar ese tipo de cosas, a ser promotores de la inversión, a decirles eso no es cierto. Y yo me porto garante, porque cuando se habla del gobierno, muchas veces muchos gobiernos regionales y locales dicen el gobierno como si no fuesen parte de él. Claro. Y lo que creo que tienen que reconocer, y hayan estado, es que los gobiernos regionales y los gobiernos locales son parte del gobierno del Perú y son hoy día ellos los que dan las licencias, permisos y autorizaciones y los que deben velar por el cumplimiento de las condiciones ambientales, laborales, etcétera. Para eso han sido elegidos. Ahora, fomentar efectivamente la inversión. El Perú es un país que se ha quedado atrasado desde la época de Velasco, no ha habido inversión en el Perú, se descapitalizó, necesitamos recuperar el tiempo perdido. Para eso efectivamente tiene razón el presidente García en que hay que invertir mucho más de lo que estamos invirtiendo. Además hay que desarrollar la infraestructura que está muy atrasada, tremendamente atrasada según el Global Forum Economic. Entonces, sin embargo, por ejemplo, Proinversión convoca una licitación para 500 megavatios, para hacer hidroeléctricas, para proveer 500 megavatios, se presentan 9 postores y al final solamente uno queda con las justas ofreciendo 100 megavatios. Es decir, queda prácticamente desierta la licitación, no se van a construir las licitaciones. ¿Por qué? Porque Proinversión o el Ministerio de Transporte, perdón, el Ministerio de Energía y Minas puso una tarifa, aparentemente la explicación que se ha dado, muy baja, ¿no? Entonces nadie estaba interesado en hacer una inversión para vender a una tarifa tan baja. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué no se deja la tarifa al libre mercado? Bueno, para comenzar yo creo que hay una cosa sumamente importante. Debemos todos colaborar para que los organismos del Estado moderno, del Perú moderno, como son Proinversión, Indecop y los organismos reguladores como Cinero, Citran, la Superintendencia de Banca, sean organismos que cuenten con personal técnico y altamente calificado. Creo que las calificaciones de este personal son fundamentales. Yo considero que el presidente García cometió un error al limitarlos a los sueldos de los funcionarios. Por ejemplo, públicos. mucha gente del Ministerio de Energía y Minas se fue al sector privado. Por supuesto. El sector de Energía y Minas necesita en este momento un núcleo una masa crítica importante de técnicos de primer nivel para manejar todas estas cosas. Así es. Incluso la relación con la población.